Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este conversatorio que tendremos con Popular de Lujo. Le agradezco a Roxana, Juan y a Esteban por aceptar esta invitación del Mambo, ¿no? En el marco de todos estos eventos, todas estas charlas y talleres que estamos realizando para Arbo fin de semana. Esta charla va en línea como en una estrategia, en una misión que ha tenido el Mambo desde hace algunos años de hacer accesible su colección, su acervo, ¿no? Que comprende más o menos unos 4.500 piezas. Lo que hemos querido hacer desde el Departamento de Curaduría del Museo es conectar y poner en diálogo las piezas de la colección con otros proyectos, con otras investigaciones, con otras indagaciones que tengan otras personas, otras instituciones, otros colectivos, y de esta manera poder enriquecer y profundizar como en esas miradas, en esos discursos y en esas narrativas de nuestras obras, y asimismo dar paso a nuevas inquietudes, a nuevas reflexiones para hacer nuevas investigaciones. Les voy a contar un poquito cómo va a funcionar esta charla. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner en diálogo algunas de las piezas y algunos artistas de la colección del museo con proyectos que ha realizado Popular de Lujo. Asimismo, queremos como cuestionar un poco el papel que tienen las instituciones museales en la representación e inclusión de otros discursos y expresiones artísticas, asimismo como la inclusión de sus comunidades y públicos. Así que bueno, bienvenidos a los tres, muchas gracias por estar acá, y quiero que me cuenten un poco qué es Popular de Lujo para dar un poco de contexto a nuestro público. Bueno, pues gracias por la invitación. Estamos felices de estar acá. Popular de Lujo es un colectivo o una cooperativa, como decidimos llamarla durante un tiempo, eh, conformada pues por nosotros tres, Esteban, Roxana y yo. Arrancamos en 2001 y básicamente cada uno tenía como una colección de piecitas encontradas en la calle que en algún momento decidimos juntar, reunir con el ánimo inicial de hacer un libro en su momento. Luego nos dimos cuenta, bueno, y esas piecitas eran como elementos gráficos cotidianos bogotanos. Entonces, no sé, una tabla de buceta, unos volantes, eh, de, de recobrar el amor perdido, es decir, un montón de piecitas que teníamos en nuestro haber. Y desistimos muy pronto de la idea del libro y armamos un sitio web, y eso fue como el elemento que dio inicio a Popular de Lujo y a ese interés nuestro por rastrear, por revisar, por recuperar, por cuidar esos paisajes gráficos inicialmente bogotanos, em, pues que a fuerza de ver permanentemente teníamos olvidados o simplemente ya no habíamos vuelto a ver. Entonces empezamos a recopilar historias, a recopilar, a tomar fotografías de las calles de Bogotá, a revisar los avisos, los anuncios, la publicidad impresa, esa publicidad popular, a revisar murales en los restaurantes, en el centro, en fin, a recorrer la ciudad para buscar esos elementos gráficos cotidianos, esos paisajes, como los llamamos comúnmente nosotros, esos paisajes gráficos de la ciudad. Ya llevan un montón de tiempo, ¿no? Ya llevan cuántos años con Popular de Lujo. Arranca. Casi 20, y pues a lo largo de estos años también el proyecto ha dado varios giros. Uno de esos fue que ampliamos el tema de la gráfica popular para empezar a hablar de costumbres cotidianas, de cultura popular en general. En los inicios de Popular de Lujo hacíamos un boletín que se llamaba El Popular, un boletín digital. Invitábamos a amigos, a conocidos, a gente que se le midiera a escribir sobre temas alrededor de la cultura popular, y la cosa pues derivó, digamos, como en un espacio gigante de temáticas alrededor de Bogotá, y en un momento decidimos volver a hacer como Zoom, pues como en la principal preocupación que teníamos nosotros, y era como alrededor del tema de la gráfica. Y yo diría que un segundo giro que tuvo pues, el proyecto fue empezar a, pues, como a trabajar alrededor de la preocupación de quiénes estaban detrás de esos avisos. O sea, no solamente revisarlos, pues como esos artefactos gráficos que veíamos en la calle, sino
dejar de especular tanto sobre las personas que los hacían y rastrearlas. Entonces empezar a tener conversaciones con ellos, que no siempre fue fácil. De hecho, pues para esa época, pues el tema de los celulares no era como tan común y muchos de los pintores con los que tenemos hoy en día contacto para esa época o inclusive ahora, pues tampoco tienen como una manera digamos, fácil de ser rastreados. Entonces nosotros dejábamos papelitos con nuestros teléfonos en los locales, en las tiendas donde veíamos que tenían y les decíamos a los dueños de los locales que pues el día que volvieran a pasar, porque esa es una rutina de los pintores de avisos de calle, que es volver a los lugares, a los barrios donde han trabajado para ver qué otras cosas hay que hacer, si se puede restaurar un aviso. Y así pasaba el tiempo y pasaban meses, muchos meses, hasta que finalmente pues nos devolvían la llamada, nos contactábamos con ellos. Y ese fue pues como uno de los giros como más chéveres del proyecto, como empezar a entablar conversaciones con los avisistas y empezar a trabajar de la mano con ellos. Sí, Claro, porque eso, eso que dice Roxy es clave porque una de las características de Popular de Lujo es que desde muy temprano en el proyecto nos dimos cuenta que queríamos trascender el mero registro, ¿sí? En un principio comenzamos coleccionando y tomando fotografías, pero nos dimos cuenta de que si de verdad queríamos entender esa gráfica que recolectábamos y si queríamos hablar con propiedad de ella, teníamos que llegar hasta el final y conocer quién la produce, cómo la produce, en qué circunstancias. Entonces, el trabajo de campo, por un lado, se volvió importantísimo en Popular de Lujo. O sea, Popular de Lujo, yo creo que lo que la gente conoce de Popular de Lujo es como un iceberg, digamos. O sea, la gente conoce la puntica que se ve de Popular de Lujo, que es lo que está por encima de la superficie, pero por debajo están horas y horas y días enteros de patoneada que nos hemos echado nosotros tres por barrios de Bogotá, por diferentes lugares de Colombia, incluso en otros lugares de América Latina, buscando a los pintores, reuniéndonos con ellos, tratando de crear pues lazos de confianza. Entonces digamos que ese aspecto humano se volvió importantísimo en Popular de Lujo. A mí personalmente es lo que más me gusta y mucho de lo que hemos tratado de hacer en los proyectos que hacemos es tratar de que la gente tenga esas experiencias tan ricas que hemos tenido nosotros. Entonces, cuando tú miras lo que ha hecho Popular de Lujo a lo largo del tiempo, es como multiformato. O sea, hemos hecho desde cosas pues muy unidireccionales, digamos, como un libro o como un website, hasta otras cosas en donde tratamos de integrar mucho más a la gente. Hemos hecho tours guiados, hemos hecho talleres, hemos hecho conversatorios. Entonces, digamos que esa dimensión de Popular de Lujo a mí personalmente me parece muy interesante y es no solo trascender el registro, sino trascender el hecho de que Popular de Lujo sea un proyecto sobre diseño gráfico, sino lo que de alguna manera pues termina siendo, a pesar del pequeñísimo impacto que un proyecto hecho por personas como nosotros puede llegar a tener, es ayudar a contribuir a dar mayor visibilidad a personas, a comunidades y a experiencias que nos parece que no han tenido suficiente representación en América Latina y sobre las cuales la gente a veces tiene pues opiniones como simplistas o estereotipadas. creo que es algo que ha enriquecido mucho su investigación y es precisamente eso, ¿no? Que ustedes van más allá como de la indagación en la gráfica, porque también hacen una exploración etnográfica, tienen un componente pedagógico también muy importante, de trabajo también con las personas, ¿no? Y esta parte etnográfica que ustedes manejan me parece súper pertinente para empezar a dar pie hablar de la primera obra de la colección del museo, que queremos poner en diálogo con el proyecto de ustedes. Y es un artista, un fotógrafo que se llama León Ruiz. León Ruiz es considerado por muchos como uno de los maestros de la fotografía análoga en Colombia. Él, bajo su lente ha registrado a vendedores, prostitutas, carniceros, loteros, músicos, mecánicos, en fin, como toda esta suerte de personas que habitan y laboran en las calles, en las plazas de mercado, en los barrios populares del país.
y tiene una serie de la que el museo tiene una colección y un buen grupo de piezas que se llama Retratos de Cuerpo Entero, que es esta serie en la que el artista fotografía a distintos personajes, ¿no? Los saca como de este contexto habitual, ¿no? Que es la calle, y hace más énfasis en el individuo, en su actitud corporal, en su gestualidad, en sus elementos de trabajo, que es también un poco lo que ustedes hacen en esa investigación con estos aviseros, con las personas que pintan, que hacen los rótulos, que me pareció muy interesante. León lo que hacía era que se montaba un set súper sencillo, ¿no? En una bodega que encontró, ponía un fondo neutro, y lo iluminaba como una luz natural que entraba por una puerta, y allí retrató como a diferentes personajes que rondaban por el sector, ¿no? Como personas que se encontraban por la calle, y aquí quiero como mostrar algunos ejemplos de esas fotografías del museo. Entonces, bueno, tenemos esta que es de un fotógrafo callejero. Bueno, ustedes seguramente recordarán estos fotógrafos ambulantes y estos fotógrafos de la calle que, bueno, que hacían como registros de todas estas cosas que sucedían en la ciudad, ¿no? Esta imagen en particular es como un registro de ese personaje que era tan memorable en las calles colombianas, en la fotografía callejera o la fotografía ambulante. Es un oficio muy tradicional, muy popular, muy común como en las plazas, en las iglesias, en los salones de baile, y es un oficio que está desde principios de siglo XX. Y creo que todo como esa colección de fotografías que se hizo es ahora una iconografía del siglo pasado, ¿no? Los fotógrafos ambulantes convirtieron la calle en toda una escenografía en donde eh, fotografiaban parejas de enamorados, niños en la calle, familias, personas de ambulantes. De hecho, muchos de ellos andaban como con su propio estudio portátil porque tenían como sus propias escenografías ahí, con sus caballitos, o tenían como muñecas para que las niñas también se fotografiaran con esto. Tenían incluso trajes, sombreros, ¿no? Creaban como toda una escenografía portátil que era muy, muy, muy interesante. Aquí tenemos otra, que es la fotografía de un escobita, ¿no? Personalmente yo no sabía que se les llamaban escobitas hasta que estuve haciendo como la indagación, y también es este personaje, ¿no? Que por años se han encargado de mantenerlas y de barrer las calles de todo el país. En una investigación que hice, más o menos pueden llegar a caminar entre 4 y 5 kilómetros diarios entre las ciudades principales. Tienen diferentes jornadas laborales todo el día. Hay unos que pueden empezar desde muy temprano en la madrugada, o pueden empezar al mediodía, o incluso trabajan también por la noche. Y creo que también es uno de los personajes más memorables que tiene la calle en todo el país, ¿no? Y el último personaje es uno que también hemos conocido todos, que es un oficio y un personaje que yo creo que se rehúsa a desaparecer de la tradición popular colombiana, y creo que latinoamericana en general, que es el ilustrador de calzado, ¿no? Esos zapateros o emboladores de zapatos que encontramos también siempre pues generalmente también en los centros, en el centro como de las ciudades. Y quiero terminar como hablar de este conjunto de piezas de León con una frase muy linda que él decía que el centro era como el estómago de las ciudades, ¿no? Era como donde se reunían todas las personas, donde se mezclaba toda la comida con toda la gente. Entonces, bueno, ahora les doy paso a ustedes para que nos cuenten cómo, con qué pusieron a dialogar estas obras de León. Bueno, pues cuando uno ve estas imágenes es inevitable hacer el paralelo con lo que uno ha visto con sus propios ojos, que eso es quizás lo más interesante, y es, yo he visto un fotógrafo de fotovita, como se le conoce aquí, he visto en mi vida una escobita, y he visto en mi vida un embolador de zapatos, o un lustrador de zapatos. Los conozco, los he vivido, me he cruzado con ellos en la calle, y eso es interesante en la medida que cuando lo veo en una fotografía que es considerada una obra y una pieza artística
pues hay un elemento que conozco y que distingo y que además alrededor del cual he tenido una experiencia. Quizás lo único extraño de estas tres fotos es el fondo neutro, porque normalmente tendría detrás un parque y el ruido de la ciudad y los buses pasando y demás. Y antes de hablar particularmente de aquello con lo que conectamos estas tres imágenes, y revisando una serie de imágenes de la colección del museo, encontramos un montón de paralelos o de conexiones con lo que nosotros hemos venido trabajando todo este tiempo, con algunas obras que hacen parte de la colección. Me refiero puntualmente a, sobre todo, a aquellas que retratan la cotidianidad, que es un poco una de las razones de ser de Popular de Lujo. Estoy hablando, por ejemplo, vi entre las obras algunos retratos del siglo XIX, como retratos familiares, unas fotografías de Juan Nepomuceno Gómez que no tienen fecha pero que deberían estar en torno a inicios del siglo XX, también de grupos familiares, y eso inicialmente conecta con esa idea de la vida cotidiana, del día a día, y de ese estar viviendo una ciudad que a fuerza de estarla viendo todos los días y pasando todos los días por los mismos sitios, pues termina uno de perderle ese encanto y esa belleza que tiene. Entonces un poco Popular de Lujo ha intentado hacer siempre un poco esa mirada casi como casi como renovada, intentando no dar por sentado nada de esa belleza que tiene todo lo que tienen las ciudades, pues nuestra ciudad en particular y las ciudades latinoamericanas en general, las ciudades del mundo, que es mirar como con ojos nuevos esa cotidianidad y eso que pasa todos los días en la calle. Y mencionaba lo de los retratos familiares, pues por un lado porque conectan con la idea de fotografía que vemos en esa imagen de León Ruiz del fotógrafo de Fotoagüita, pero también porque nosotros tocamos el tema en una exposición que se llamó Me Gustas Mucho Tú, que era una revisión de la cultura mexicana que ha permeado a la cultura popular colombiana y bogotana. Y en un librito que sacábamos como catálogo de la exposición, pues una de las primeras imágenes que ponemos es de una familia entera disfrazada de charro mexicano. Que es una conexión importante como de esa idea de vida cotidiana, de fotografía y de elementos que hemos traído de otras culturas y que las hemos metido y que se han arraigado muchísimo en nuestra cultura. Otro ejemplo es el de las fotografías que muchos de nosotros tenemos de niños cuando íbamos con la familia al parque, que terminábamos sentados en un caballito de madera con un sombrero también de charro mexicano, porque uno no se podía disfrazar sino de charro mexicano y poco más, que a veces es otro vínculo con la cultura mexicana, y que el resultado eran estas imágenes que muchos de nosotros guardamos, un recuerdo familiar de esos momentos cotidianos. Y esas fotografías eran tomadas con fotoagüita. Estos fotógrafos callejeros que estaban generalmente situados en un parque, que lo animaban a uno, tenían ahí en la foto se alcanza a ver como un pequeño catálogo de imágenes tomadas a otros transeúntes, con los diferentes marcos como el corazoncito o las florecitas o en fin, marcos que ellos ya tenían prediseñados y venían a conversarle a uno y a intentar convencerlo de que se tomara unos minutitos para sacarse su foto de fotoagüita como un recuerdo. Y ahí es donde está un poco el paralelo con un personaje con el que hemos trabajado y que hemos entrevistado y que lo hemos fotografiado, que se llama Helbert Ney, que no es fotógrafo, es pintor. Él se inventó una técnica o heredó una técnica que él llama la aerosolgrafía. Y este es uno de esos personajes que se sientan en medio de la calle, en la carrera séptima, con música estridente, con música trance a todo volumen, y tiene todo un acto alrededor de la pintura, de pintura con aerosol, en donde hace paisajes intergalácticos, paisajes de otros mundos. ¿Y por qué el paralelo? Pues hay varios elementos que nos conectan a la fotoagüita con este personaje. Uno de ellos es que pues esto sucede en la calle, es decir,
pasa en las calles bogotanas y en las calles latinoamericanas. Son artistas cuya dinámica transcurre en la calle y conecta con la vida cotidiana de quien está andando por la calle, de los transeúntes. Tiene una interacción con el público, es decir, no es como otros artistas populares, no sé, que decoran un mural en un restaurante y la interacción del público es ver el mural y ya, sino que estos personajes interactúan, hablan con la gente, les echan su historia, les echan su cuento y finalmente los vinculan a una dinámica que es pública. Otro punto de conexión entre esta fotografía del fotógrafo de Fotobuito y Helber Ney es la idea de generar un recuerdo. Entonces el fotógrafo pues toma la foto, le pone su marquito, uno espera unos minutos y finalmente se lleva un papel con su fotografía y Helber pues vende sus pinturas, es decir, no solamente es un espectáculo que la gente se pone en torno a él para mirarlo pintar, sino que la gente puede comprar sus pinturas y llevárselas como un recuerdo. Y toda la dinámica, todo lo que ocurre delante de Helber termina generando un recuerdo que queda impreso en esa obra de arte que el arma y que uno termina o comprando o ganándose en una rifa y llevándose a la casa. Entonces hay una serie de conexiones. Y lo otro es el tema de la adaptación o de los cambios que vienen sufriendo aquellas personas que producen elementos, digamos, estos artistas populares con el paso del tiempo. Entonces, claro, con la aparición de los celulares y de que yo me puedo sacar mi celular y tomarme una selfie en un parque, pues los fotógrafos de Fotobuita han venido desapareciendo, pues porque tomarse la foto con él implica 20 o 30 minutos de mi tiempo, que me tengo que quedar ahí esperando a que él haga todo su proceso y le saque la foto al negativo para que salga el positivo. Y entonces es una cosa que ha terminado siendo engorrosa y que pues con la facilidad de sacar la foto en 2 segundos, pues han venido perdiendo terreno y están a punto de desaparecer si no desaparecieron ya. Y esa adaptación ha hecho que aparezcan nuevas dinámicas y nuevos inventos y nuevas formas de estar, de seguir en la calle produciendo cosas, tanto que la Fotobuita si los fotógrafos en los parques siguen existiendo, pero entonces ahora tienen impresoras digitales, o son fotografías instantáneas tipo Polaroid, en fin, ese tipo de cosas han venido evolucionando y quizás una de esas evoluciones de ese personaje en la calle que en su pequeño espectáculo es Helber con sus pinturas de otros planetas. Entonces esta es como una especie de Bob Ross callejero que arma unos paisajes intergalácticos con varios planetas y con venados y con lobos aullándole a las 3 lunas de ese planeta desconocido. Son pinturas que se hacen en 2, 3 minutos, 10 minutos como mucho cuando son muy complejas. Y el mismo hecho de estar ahí sentado, pintando con los aerosoles, echando fuego con los aerosoles, es decir, este hombre es todo un showman que termina atrayendo a un público. Entonces ahí es donde, digamos, encontramos esas conexiones con este personaje de la Fotobuita. En algunas de las imágenes que vemos, pues se puede apreciar no solamente la dinámica de la idea de show y de espectáculo callejero, entre muchas otras razones, pues está el tema musical, la música que atrae a ese público, el espectáculo mismo de verlo a él pintar en tan poco tiempo todo un paisaje complejísimo, en toda la labia que él tiene, porque él mientras va pintando va contando sus cosas y no deja que la gente se le vaya y tiene toda una dinámica que tenemos un audio para compartir en donde se le oye a él durante una buena cantidad de tiempo, atrayendo gente y no dejando que la que está ahí reunida se vaya. Vamos a destapar este cuadro, le vamos a dar acá el toque final y listo. Si hay un comprador, cualquiera de los motivos, tiene un costo de 20.000 pesos. Entonces toda esa idea de la presencia en la calle, de generar un show alrededor, de atraer ese público, esos transeúntes y demás, son como una especie de evolución de esto que ha ido desapareciendo, que es la Fotobuita, y ha ido evolucionando en otras formas de atraer la atención de ese público
que va por las calles, y siguen existiendo estos artistas callejeros con diferentes expresiones, no solamente fotográficas, sino también de creación de pequeñas obras de arte para llevar a la casa. Sobre Helber tenemos que decir además que él, aparte de esta expresión artística de pintura, que es por la que lo conocimos, pues él tiene también sus otros medios de expresión. Él es un cantante que tiene además, está totalmente conectado con su época porque él tiene canal de YouTube, él saca videos permanentemente en TikTok, tiene su Facebook, tiene su Instagram, tiene decorando lugares y haciendo pinturas increíbles. Y por ejemplo en el Facebook, si uno recorre la galería de Facebook de él, pues va a encontrarse esa gran cantidad de videos, no solamente produciendo sus obras pictóricas, sino también haciendo sus videos musicales. Que trasciende el tema de la gráfica en la calle y que, pues, digamos que tiene muchas otras ramas y muchos otros brazos. Me parece muy, muy interesante eso que mencionas, sobre todo porque, bueno, yo creo que, digamos que aquí en la ciudad también ha respondido como a esos oficios, ¿no? Y a la aglomeración como de las personas que realizan estos oficios. Por ejemplo, en Bogotá, la carrera séptima casi que es como el escenario donde han transcurrido como todos estos oficios, no solo como estos nuevos que mencionas, como que se han ido como desarrollando, sino que también me hace pensar en todos esos oficios tradicionales que han desaparecido o que se han transformado, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, en el pregonero, que era el quien decía las noticias, o en el sereno, que era el encargado de encender todas las farolas de las calles, o los operarios del tranvía, o incluso uno que yo alcancé a conocer, que eran los lecheros, que vendían como la leche en estas cantinas grandes, ¿no? Y me pone a pensar también cómo la ciudad se vuelve escenario y cómo estos sitios específicos como el centro, ¿no? Generalmente el centro de las ciudades, que es donde llegan tantas aglomeraciones de personas y concurren tantas personas de distintas partes del país, de distintas clases sociales, ¿no? Como que son escenarios pues como ideales para que se realicen como estas profesiones y estos oficios populares. Sí, es buenísimo ir a Helber, perdóname Roxy, es buenísimo ir a Helber porque él no deja que la gente se le vaya. De hecho, nosotros estuvimos filmándolo y grabándolo y tomándole fotos en alguna de sus sesiones en la séptima, y la gente no se va y él los atrapa con un discurso increíble. Además que él pone sus cuadros en venta, pero él dice, si usted no tiene los 20.000 pesos que vale esta obra de arte para llevarse, hay otra manera de llevársela y es que vamos a hacer una rifa. Entonces, por 2.000 pesos yo le doy tantas regletas con números. Entonces él cuenta toda la historia de cómo va a ser la rifa y demás, y entonces que tienen que alcanzar un mínimo de 10 participantes para que él pueda cubrir sus gastos de sus aerosoles y sus pinturas y sus papeles. Y él va echando una historia ahí, se hace un corrillo, y mientras más gente rodeándolo, pues más gente se atrae. Y finalmente es una gran cantidad, no sé, pueden ser 20, 30, 40 personas alrededor de él, viéndolo echar fuego con sus aerosoles y ir pintando planetas y cosas. Entonces es una cosa realmente impresionante. Y él finalmente sí arma su rifa y la gente se lleva sus cuadros, pero toda Te fuiste. Juan, lo perdimos. Se congeló. Foto agüita. Quedó quieto para la foto. Que te congelaste ahí un momento. Sí, yo me quedé y no los estaba oyendo. Ya los volví a oír. Bueno. Claro, pues parte del oficio también es tener carisma, ¿no? Sí, total. Total, yo estaba pensando en las fotos de León Ruiz, a mí me parecen súper poderosas y creo que, o sea, sí llama mucho la atención el hecho de, como decía Juan, como de tener estos fondos neutros, pero creo que justamente esa ausencia de fondo urbano es como lo que le permite a uno ponerse a imaginar
todo lo que hay detrás o recordar también como todas esas dinámicas que están vinculadas con esos objetos que tienen, con el atuendo que tienen también, con la gestualidad, como estaba diciendo Germán. Y pensé como en esos otros oficios vinculados a la fotografía del fotógrafo de Fotoagüita. No sé si se acuerdan de estos fotógrafos que se paraban también ahí en la séptima a tomar la foto de la gente caminando. Por eso es que hay un montón de familias que tienen fotos como si estuviera en pasarela, y luego se la entregaban a uno a ver si la compraba o no. O lo que decía Juan también, con los nuevos fotomontajes de Polaroid, o sea, cómo se han reinventado, la palabra de moda en el 2020, pero cómo se ha reinventado ese ejercicio de la fotografía en la calle, me parece muy chévere. Y volviendo como a ese ejemplo que daba Juan de la Plaza de Bolívar, por ejemplo, o diferente, la Plaza de Lourdes también, de todos estos elementos que sirven como, pues como de utilería para esos retratos. Pensaba mucho, era como que en últimas también la calle pues se vuelve como pues como decía Germán, como en el escenario, pero inclusive como del retrato híbrido latinoamericano, porque al final es uno, pues un adulto o un niño en la Plaza de Bolívar, bogotana, con un sombrero charro mexicano, pero además sentado en una llama, ¿no? Peruana. Y me parece que sí, que eso habla mucho como pues como de lo rica que es la calle, no la calle en Bogotá en particular, pero pues sí, pues estamos hablando de la nuestra en este momento y que ese finalmente es como ese escenario y ese público que tiene un artista como Helber, ¿no? Como las caras, o sea, la posibilidad, digamos, como de tener libre acceso cruzando por la calle, hace que la calle sea una galería fantástica del trabajo, pues, de un artista, a diferencia de alguien que está pintando, digamos, en su estudio o que está exponiendo en una galería o en el museo. O sea, hay una actividad y una democratización, digamos, para poder tener acceso a ese trabajo que es, o sea, no tiene precio. Sí, y que crea toda una iconografía, ¿no? Estas fotografías, yo creo que todos nuestros abuelos o nuestros papás tienen esa fotografía que tú hablas de ellos en pasarela, ¿no? Eso es una iconografía que habla de un momento específico en la ciudad, ¿no? Y que principios del siglo XX, y que se vuelve todo como una identidad cultural a raíz de como, pues, de ese oficio popular, ¿no? Si hay tiempo, me gustaría hacer una cosita. ¿Se puede? Sí. Dale. Yo hay otra conexión valiosa que le veo a esto de León Ruiz con Popular de Lujo, y es que cuando uno mira estas fotos de León Ruiz, en buena medida lo que uno está viendo son retratos de los protagonistas de la economía informal de ese momento histórico en el que él tomó esas fotografías. Y como tú decías hace un rato, todos hemos estado expuestos a estas personas, todos hemos contratado sus servicios, han sido parte de nuestras vidas. Sin embargo, en muchos casos, la gran mayoría de eso ha desaparecido. Nunca nadie lo documentó, ¿sí? Lo que es valiosísimo de León Ruiz también, y ya no en una dimensión de arte, sino en una dimensión pues más de humanidades y de antropología y de historia, es que él registró estos oficios antes de que desaparecieran. Y eso es muy importante porque cuando se cuenta la historia muchas veces la historia se cuenta de una manera desequilibrada porque solo tenemos testimonios de las élites, de cómo vivían las élites, de cómo se vivían las élites, de cómo hablaban las élites, porque eran los que producían más material que se ha conservado en el tiempo. Las clases populares típicamente han tenido menor representación en la historia precisamente por eso, porque han dejado menos testimonios de cómo eran. Entonces, eso en particular me parece valiosísimo de León Ruiz. O sea, uno mira estas fotografías y uno se da cuenta de cómo es el vehículo del muchacho que transporta la leche, de cuál es la pinta del cotero. Seguramente puede hacer toda una especulación, digamos, sobre cómo era la forma de vida de estas personas a partir de esas fotografías. Y lo relaciono con Popular de Lujo porque un aspecto que también creo que es importante lo que hacemos es que nosotros estamos documentando con fotografías o con encargos que le hacemos a los pintores una forma de expresión personal de un grupo humano
que normalmente no ha tenido suficiente representación. Las piezas de la gráfica popular no son solamente avisos funcionales para anunciar cosas. En muchos casos hay temas autobiográficos muy profundos en estas obras. Cuando uno ve los murales, por ejemplo, de pintores que hemos conocido como Arnulfo Herrada, que es un señor que trabaja en Bogotá, o lo que hace William Gutiérrez con los Picós en Barranquilla. En la gráfica popular es muy difícil, como se hace en el diseño gráfico tradicional, separar lo personal de lo que yo hago al servicio del cliente. En muchos casos es un híbrido. Y pues yo tengo, digamos, la confianza o el pensamiento idealista de que un poco cuando estamos conservando piezas de gráfica popular, pues estamos tratando de salvar del naufragio todos estos testimonios de un grupo muy grande de la población que seguramente durante años ha desaparecido, avisos que se han destruido, muros que han pintado de blanco sin que nadie les hubiera tomado una foto, sin que nadie se hubiera preguntado quién los hizo, por qué los hizo. Entonces, pues esa es otra conexión, digamos, interesante que veo entre lo que hemos tratado nosotros de hacer y lo que hizo León Ruiz, pues de una manera además tan estéticamente hermosa en esta serie de retratos. Claro, se vuelve un archivo histórico y etnográfico de la calle misma, ¿no? Lo que tú dices, como ese registro histórico, pues como de un momento en particular. Bueno, y esto me da pie entonces para la segunda obra, que es un conjunto más de obras que una pieza en particular, que es de Carlos Duque, ¿no? Carlos Duque es este diseñador gráfico y fotógrafo vallecaucano. Su trayectoria profesional se ha centrado en específico, no, en varias vertientes. Él ha sido publicista, diseñador gráfico, fotógrafo, ha desarrollado imagen pública y política, ¿no? De hecho, hay muchas personas y en muchos artículos lo denominan como el retratista del poder colombiano. Yo creo que dos de sus trabajos que son bastante opuestos, digámoslo así, que son bastante también memorables, son tanto este afiche rojo de Galán, ¿no? Que es como vemos a un Galán vociferante con el puño alzado de 1989, ¿no? Que él comenta en alguna entrevista que vi que la fotografía no es de él, pero que él fue el que hizo como esta como ilustración a partir como de esa fotografía y fue él el que convirtió a este famoso cartel de Galán, ¿no? Hasta, digamos, el otro lado que nos podemos ir un poco más actual, que también desarrolló toda esta campaña política y tomó la fotografía de Mano Firme, Corazón Grande, de este Álvaro Uribe mirando hacia el futuro con la mano en el pecho. Ha fotografiado a distintas personalidades de la cultura y el arte como Gabriel García Márquez, Beatriz González, Jaime Garzón. Él fue el que tomó esta famosa fotografía que todos conocemos de Jaime Garzón, de Ana Mercedes Hoyos, Fernando Botero, Fanny Mickey, y esta como colección de obras que tiene el museo en particular, que fueron de una exposición que él realizó en los 2000, no recuerdo bien qué fecha. Son fotografismos, que él mismo denomina como fotografismos, que son una especie como de combinación entre fotografía e impresión gráfica, ¿no? Que hace sobre estos personajes populares y estos personajes que tienen como un poder político dentro de la ciudad, ¿no? Dentro de la colección encontramos, no sé, Galán, Bolívar, Marilyn Monroe, León de Grave, entre muchos otros, y crea como esta nueva como imagen, ¿no? Como de estas personalidades. Entonces, bueno, ahí quisiera como lo que tú me contabas, Roxana, de esa conexión que hicieron como con la propaganda política y con las figuras de poder. Pues sí, pues esa obra de Carlos Duque, que efectivamente hace parte de una serie más grande, la de fotografismos, pues a mí me parece que es un puente fantástico para poder entender el vínculo del diseño gráfico con lo pictórico y con lo publicitario. Y sobre todo, pues es la oportunidad de poner a Duque a través del contenido de esa obra, que hace una alusión muy clara a las vallas promocionales de las películas en los teatros, en relación con Gonzalo Díaz, que para nosotros en Popular de Lujo es un genio de la aerografía y el pincel, que nació en Río Sucio, Caldas, hace ya 81 años, si no estoy mal,
y es el pintor que hizo a pulso afiches y vallas de cine entre 1950 y entrados ya los 90. Gonzalo es, pues, prácticamente un prócer, un ministro de la gráfica popular colombiana, y es, creo, el pintor como de más edad que hemos logrado conocer nosotros en estos años de trabajo popular de lujo. Esta es una valla que él hizo para una película que se llamaba Avalancha, alrededor del 78, pero el trabajo de Gonzalo viene de mucho más atrás, como del año 50, cuando él tenía unos 11 años y empezó a pintar a escondidas con pinceles que él mismo hacía. Siempre ha sido un tipo muy recursivo. Entonces él iba a los establos, recogía los pelos de las crines de los caballos y hacía sus propios pinceles. Y en esa época hizo este afiche para la película Quo Vadis, para un teatro en Río Sucio, el lugar donde nació. Y la gente pues no podía creer el talento de un niño de esa edad, ¿no? O sea, la gente estaba muy intrigada con la persona que estaba detrás de ese trabajo. Y pasó muy poco tiempo, casi a sus 13 años lo llamaron para trabajar en varios pueblos del Valle del Cauca, y luego terminó en Cali, trabajando para almacenes Ley y para Carvajal también. Tuvo un jefe, cuenta él, muy generoso, que le puso maestros, le puso profesores, porque viendo el talento que tenía, quería apoyarlo. Entonces Gonzalo tuvo profesores que le enseñaron desde carpintería y caligrafía hasta lecciones de color, de perspectiva, de luces y sombras, y ahí dio el salto a Cine Colombia. Él trabajó con Cine Colombia cerca de 17 años, y lo trasladaron a Bogotá, porque pues aquí había mucha más demanda en los teatros. Y después de su paso por Cine Colombia, pues porque el trabajo como decayó mucho, empezó a trabajar por su cuenta directamente con productoras y con cinematográficas, proponiendo ya pues, como desde su lugar y desde su experticia, pues todo un trabajo de publicidad y de gráfica muy rico. Entonces el trabajo de Gonzalo va de la mano con la llegada de las películas mexicanas a Colombia, o sea, de esa época del cine de oro mexicano, o sea, pasando después como por películas de acción gringas, de Rambo, de Robocop, de Superman, de artes marciales y de acción, pues con Chuck Norris, por ejemplo, con Bruce Lee, y con Charles Bronson, que creo que es uno de los personajes, si mal no recuerdo, que más ha pintado Gonzalo Díaz junto con Carlos Gardel. Y también pues ha dedicado un montón de trabajo pues dedicó en esa época al tema de las vallas y los afiches de películas románticas o de comedias picantes que llegaban de México también, y películas de terror que le fascinaban. Entonces, para describir a Gonzalo en pocas líneas, pues es un maestro absoluto en lo que hace, es un hombre súper dedicado, tiene mucha chispa, es muy dicharachero, pues, es como propio también como de la tierra donde nació. Se le mide a proyectos enormes, de ahí como el nombre que, pues como un apodo que le pusimos hace unos años, era el gigantógrafo, y siempre piensa cómo subirle el nivel a lo que hace. Entonces, eso de tener maestría en un oficio, pues requiere mucho tiempo, mucha dedicación, y Gonzalo es la prueba viva de eso, porque lleva 70 de sus 81 años pintando, inclusive hace el chiste de que hasta dormido trabaja, porque cuando tiene mucho que hacer, pasa hasta 20 horas en el taller metido con él, con sus hijos trabajando. El taller es una casa muy, muy bonita, como de 1880, que queda sobre la calle 22, muy cerca del Tadeo, a esa esquina. Un vecino de ustedes. ¿Cómo? Vecino del museo. Es súper vecino del museo, además. No solamente por su casa, por su taller, sino por el trabajo que ha hecho. O sea, como con el tema del cine y de los teatros alrededor del museo también, y del lugar pues de toda la 22, ¿no? Y pues como a él le encanta hablar, le encanta contar cuentos, además canta boleros, canta rancheras, tangos, pues ese taller se volvió como el tertuliadero de él y de sus amigos en la calle 22. Y Gonzalo, bueno, cuando trabajó en Cine Colombia, o sea, a sus 30 años él ya era pues el director creativo de la empresa, y formó cerca de 30 personas, de 30 artistas, que empezaron a replicar el arte, el oficio de pintar vallas y afiches, y fue pues como aparte del maestro de estas personas,
y un gran publicista durante varias décadas, también él formó a sus hijos. Y gracias a esa llave que hizo con ellos, pues logró como consolidar su empresa familiar. Entonces, aquí vemos unas fotografías de esas vallas monumentales que Gonzalo y sus hijos hicieron en los 70s, en los 80s. Y lo más impresionante de esto es, como decía, que Gonzalo y sus hijos se le midieron a todo, a hacer cosas que iban más allá, digamos, de lo presupuestado o de lo que le estaban encargando. Y más de una vez le dedicaron notas en los periódicos porque era fascinante el trabajo que él hacía, como Juan hablaba acerca del trabajo de Helber, pasa lo mismo con Gonzalo, y es que él, además de trabajar, digamos, en su taller horas y horas, trabajaba mucho tiempo en las calles, pintando en directo, instalando. Entonces era la fascinación de la gente en esta época ver al artista haciendo su obra. Hay algunos ejemplos como estos, no sé, como quincones gigantes, unos gremlins articulados, o la valla mecánica del tiburón, pues bajando con la polea a la chica y las mandíbulas del tiburón, pues a punto de devorársela, que son muchas de las cosas que algunos todavía recordamos del trabajo que hizo Gonzalo. Y esta era la época, pues, de las grandes salas de cine, como el CID, como el Ópera, como el Embajador, se me fue el nombre, el Olimpia, donde cabían miles de personas, y así de monumental también era el trabajo de Gonzalo. De hecho, él cuenta, como vemos aquí en esta imagen del artículo, un artículo que le sacaron en el 72 a propósito de la valla que estaba pintando de King Kong, que el presidente de ese momento, que era Carlos Lleras, fue desde el Palacio de San Carlos para ver con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando, porque la gente hablaba como de la revuelta que se causó en ese momento alrededor del trabajo y de la nota justamente que salió en el periódico. Y pues ese trabajo que empezó a hacer él en la calle, lo mediático que se empezó a convertir su trabajo también, pues le dio pues mucha fama en su momento, y también pues aportó un montón en el hecho de que la gente fuera a las salas de cine. Y pues igual que Gonzalo, Carlos Duque, como decías tú, pues que se ha dedicado al tema de la publicidad, del diseño gráfico y de la fotografía, pues también ha sido un facilitador como en el hecho de que la imagen se adhiera a la mente de tantos de nosotros, así como esa remembranza, digamos, a esos afiches, a esas vallas de cine. Y un ejemplo muy claro es el que nombrabas tú, del afiche de Galán, que pues gracias al trabajo que hizo, pues que partió de la fotografía efectivamente de alguien más, de Javier Pesca, y que llegó a manos de él porque Duque era en ese momento el director de la campaña de Galán. Hizo todo un juego para trabajar en 2 tintas únicamente, arriesgarse a trabajar con unas tramas que hizo con plumilla, con tinta china, y ese trabajo se convirtió en algo posterior, en un afiche fotográfico en blanco y negro, pero bueno, digamos que hace parte de la misma serie de trabajo. Él logró masificar la imagen de Galán, ¿sí? Convirtiéndola en un ícono súper potente, que en esa época los afiches, ese tipo de afiches inundaban pues todas las fachadas, todas las ventanas de las casas en Colombia. Entonces, ese tema de la masificación de la imagen publicitaria en el espacio público es una cosa, digamos, que atraviesa el trabajo de Carlos Duque y de Gonzalo Díaz muy fuertemente, porque esa imagen, para producir imágenes poderosas, contundentes, icónicas, que le llegaran a la gente y que invitaran a movilizarse para ir a ver una película o para ir a votar por un candidato presidencial, pues es uno de los rasgos que comparten estos 2 titanes de la publicidad, cada uno muy reconocido como en un universo muy distinto, pero igualmente famosos y mediáticos con lo que hacen. Entonces Gonzalo pues produce obras hechas a mano, cada una es una pieza única, y Duque, por el contrario, pues es un abanderado de la reproductibilidad de las obras.
Sin embargo, el trabajo de los dos ha llegado pues a miles de personas, y esas imágenes que han hecho pues tuvieron tanta potencia que, pues, que como decía Juan también, pues han consolidado ese paisaje gráfico, ¿no? Como de nuestras calles, y la calle se ha convertido en su galería de trabajo. Entonces, el trabajo de Galán, que hizo Duque, es un ejemplo muy claro como de esas vertientes fuertes del trabajo de Duque: la fotografía, lo gráfico, la publicidad, aunque él se ha enfocado mucho más como en el tema de la imagen fotográfica, y lo dice en sus entrevistas, pues que busca como esos retratos fieles al espíritu del personaje fotografiado. Y por otro lado, con respecto a ese tema de los retratos y de los personajes públicos, sobre todo políticos, a partir del trabajo que Gonzalo hizo y consolidó pues a través de las salas de cine, se hizo muy famoso y muy apetecido en otros círculos, y ese trabajo que él hizo se empezó a diversificar porque empezaron a hacerle pues encargos especiales, y ha trabajado mucho también el tema del retrato de personajes famosos. Algunas veces a través de la caricatura, como en el caso del trabajo del Corral, donde ha trabajado cerca de 30 años, pues desde su inauguración, pues donde ese trabajo de caricatura está más vinculado con personajes famosos del cine, pero también ha hecho muchos retratos de políticos como este de Serpa y de otros, y de varios presidentes y de personajes importantes de la Iglesia Católica. Pero pues él los trabaja desde su lenguaje, o sea, si Duque lo trabaja desde la fotografía, Gonzalo lo hace desde pues el lenguaje de cabecera que él maneja, que es pues el hiperrealismo, la pintura hiperrealista, trabajando con óleos, con acrílicos. Y aquí hay como un vínculo también divertido, es que pues Gonzalo trabaja en la publicidad comercial, teniendo como herramienta la pintura y llevándola a un lenguaje gráfico y publicitario, digamos, del formato de las vallas o de los afiches de cine o de los murales comerciales. Y así en el trabajo de Gonzalo pues se mezclan lo pictórico, el diseño gráfico y la publicidad. Y del otro lado, Carlos ha dado lleno a la publicidad, a la fotografía, al diseño gráfico. Él mismo reconoce que quiso estudiar pintura, porque de hecho él empezó la carrera de Bellas Artes en Cali, y mucho de ese ejercicio no comercial que ha hecho Duque está muy vinculado al tema de lo pictórico y de la exploración como con las técnicas de reproducción también y de impresión. Y ese tema, digamos, como de la pieza única, de la reproducción mecánica, yo tengo que se difumina de alguna manera cuando uno piensa en la serialidad del trabajo, de los afiches de cine o de las campañas políticas, y en el alcance masivo también que tienen esos afiches o las vallas de cine. Y hay algo interesante ahí, es entender cómo venía trabajando, porque así trabajó Duque también, pero cómo trabajó Gonzalo y cómo siguió haciéndolo a lo largo de los años, porque antes de la popularización del diseño por computador y de la impresión litográfica y pues la gran escala, el trabajo se hacía a mano, y él continuó haciéndolo así. Entonces, como para el caso particular, digamos, del cine, él cuenta que antes no dejaban entrar pues afiches al país, o llegaba un original, digamos, traído directamente de una de las productoras, y se copiaba de ese afiche original o de una foto, más la ficha técnica que tienen siempre los afiches, como productores, artistas, actores invitados. Entonces a Gonzalo le entregaban ese material y él replicaba y hacía tantos afiches como fuera necesario hacer según la cantidad de teatros donde se fuera a presentar cada película. Y además hacía un combo completo, como de piezas promocionales, porque hacía la valla, hacía el afiche, hacía los avisos de prensa en tinta y en plumilla, como este que vemos acá, pero además iba mucho más allá y proponía cosas adicionales como la vez en que uno de sus hijos se disfrazó de Robocop, entonces hicieron un atuendo increíble metalizado para poder promocionar la película. Entonces, pues los hijos, Gonzalo Jr. y Edwin, pues también lo secundaron en la profesión y se convirtieron en mano derecha de su papá, en los herederos de su oficio. Ellos firman, cuando hacen un trabajo, la firma que queda es la de Gonzalo. Gonzalo Díaz se
sea, no es el nombre del papá solamente, sino es la marca. Y aquí vemos pues en esta imagen vemos a Gonzalo Jr., al que pues su papá lo llama así cariñosamente el bonsai, porque no sé cuánto mide, 2 metros casi. Es muy buen pintor, y Edwin, que Gonzalo, su papá, lo llama el ingeniero de vientos y mareas porque es su colaborador principal como en los temas de ingeniería, o sea, desde cómo hacer un elemento gigante en 3 dimensiones para una valla, o cómo perfeccionar, por ejemplo, el sistema de poleas y de andamios dentro del taller, hasta pues hacer una escultura de 5 metros que eche fuego por la boca, porque esto es importante también, que es otro de los rasgos importantes del trabajo de Gonzalo, es que al margen del trabajo como publicista, él es uno de los personajes más ilustres de Río Sucio por su participación constante en el carnaval. Se ha hecho no sé cuántos diablos, esculturas gigantes, ha sido premiado muchas veces, ha donado el Via Crucis más grande de Colombia a una de las catedrales allá, pero también a veces se daba pues sus licencias poéticas cuando se lo permitían, y lograba hacer interpretaciones, adaptaciones, porque le parecía que a veces el original que le mandaban no era suficiente, o que eso no iba a pegar muy bien como entre el público colombiano. Entonces decía, no, pues aquí nos gusta un poco más de sangre, un poquito más de colmillos, un poquito más ahí como de seducción. Entonces él aprovechaba y le metía mano a esos originales y terminaba haciendo pues sus propias versiones o sus adaptaciones. Inclusive también pues hizo como obras originales, por ejemplo el afiche para la película de Jairo Pinilla de 27 horas con la muerte, donde pues tuvo vía libre para poder arrancar y terminar, ¿no? Como de cero. Y bueno, alrededor del tema del cartel, del afiche de cine, pues Carlos Duque, al igual que Gonzalo, también produjo piezas como conmemorativas para el cine colombiano, como el afiche de Gamín en 2 tintas, o el de Pura Sangre también, o sea, gráficamente están como muy vinculados al trabajo del afiche de Galán, como, o sea, lanzándose como en ese duotono a hacer cosas contundentes y maravillosas. Y ese vínculo, digamos, del trabajo de Duque con el cine, creo que vuelve otra vez y cierra el ciclo en esta pieza que hace parte de la colección del museo, que es parte de esa serie de fotografismos que él presentó. Es una obra mucho anterior, creo que tú te referías como a los 2000, pero eso es una serie que se presentó en el Museo de Arte Moderno y en la Tertulia en Cali en los 80, como entraditos los 80. Y está vinculado al primer salón OP de diseño gráfico que se organizó, o sea, con apoyo de OP Gráficas, que estaba en ese momento apoyando la industria de la producción gráfica, pero también como del diseño gráfico, como en términos de la producción académica. Entonces, para ese momento, cuando el salón tuvo lugar, como a comienzos de los 80, pues estaban los pioneros del diseño gráfico aquí en Colombia. Estaban Diken, estaba Consuegra, y luego fueron invitados como los de esa segunda ola de la Academia del Diseño Gráfico, Marta Granado, por ejemplo, a la que se le hizo una retrospectiva. Y en uno de esos salones, en la segunda versión de ese salón de OP Gráficas, se le hizo también una retrospectiva al trabajo de Carlos Duque. Entonces él presentó ahí afiches, fotografías, un montón de trabajo. Y esta serie de fotografismos fue importante en el marco de este salón. Él lo que hizo fue, o sea, utilizando como elemento básico las fotografías que él mismo tomaba, o fotografías de otros, hacía una selección como de las tintas en el laboratorio, ampliaba tramas, descomponía, digamos, como los tejidos de las tramas y jugaba con las tintas. Entonces, digamos que el interés principal de esa serie era experimentar con lo que se entendía que era el alimento de las artes gráficas en ese momento, ¿no? Como con la tecnología de ese momento, y para eso OP Gráficas pues abrió como sus puertas para volverse en un espacio como laboratorio para los artistas gráficos o los diseñadores gráficos de
de ese momento. Entonces, utilizando procesos digitales, procesos de como alteración de colores y de tintas. Y una cosa por la que luchó mucho fue como por esa posibilidad de reproducir gráficamente las imágenes, inclusive las imágenes pictóricas, como de mandar quemar los originales. A él no le interesaban los originales, sino la posibilidad de reproducir y reproducir. Y esas declaraciones, digamos, de Duque en ese momento, pues calaron fuerte también en el diseño académico, en el diseño profesional. Y por esta misma época, pues estamos hablando de entrados los 80, pues la publicidad hecha a mano de Gonzalo y todos sus colegas, pues entró en declive, que es cuando entra el computador, sí, como cuando entran como todas estas tecnologías y luego entra más adelante el computador así como con mucha fuerza. ¿Qué salvó a Gonzalo en ese momento? Pues que ya se había construido una reputación en otras áreas de su oficio y le permitió seguir con la empresa vigente, que siguiera económicamente, ¿no?, como viable. Entonces, muchas personas siguieron haciéndole encargos, desde Carlos Lleras hasta el Indio Amazónico, que a propósito, así como Carlos Duque fue el director de arte de la campaña Galán, pues Gonzalo Díaz fue el director de arte de la vida del Indio Amazónico, fue el que le dio vida. No recuerdo el nombre. No sé si te vas a acordar del nombre del indio amazónico. No, no me acuerdo. Bueno, no lo tengo en la cabeza ahorita, pero quien le dio... Le manejó la imagen al indio amazónico. Sí, quien le dio vida al personaje fue Gonzalo Díaz. Soy Gonzalo Díaz Ladino, nacido en Río Sucio, Caldas, Colombia, América del Sur. Son 33.000 dibujos que yo aproximadamente, quizás más, he hecho en mi vida. Hoy en día el computador le toma la fotografía a la muchacha y con el computador escribe, busca el estilo de letra, pone la frase, el sentido del compendio de la película y se acabó. Eso me toca a mí hacerlo a plumilla. Y nosotros vinimos a conocer a Gonzalo, no sé si ustedes tienen como la fecha exacta, Juan y Teban, pero en mi cabeza creo que supimos de él en el 2005 y en el 2007 lo contactamos, lo conocimos y lo entrevistamos. Hay un video para ver el link que hicimos junto con Interferencia Films, pues como un pequeño recuento de su vida. Ahí se dan cuenta pues de lo ameno que es conversar con Gonzalo. Y luego en el 2010 pues le dedicamos una exposición retrospectiva, pero pues que es una miniatura al lado de todo el trabajo que ha hecho. Del trabajo, de la cantidad de trabajo que él ha hecho además. Y la hicimos justamente en las paredes exteriores del Museo de Arte Moderno, que fue esta exposición de, a ver, no tengo el nombre aquí tal cual, pero hacía referencia a los 54 años en los que para ese momento, que fue el 2010, llevaba él trabajando. Y luego pues logramos pues también vincularlo como en otras colaboraciones con el Museo Nacional para hacer murales como este para una conmemoración del cine colombiano. Es una exposición de Marisabel Rueda. Marisabel Rueda hizo una curaduría con artistas colombianos y quería tener alguna especie de presencia. Hay muchos elementos, digamos, de cultura popular en esa exposición, pero quería tener como una gran pieza de gráfica popular, y lo que hicimos fue hacer como una especie de colaboración entre Popular de Lujo y Gonzalo Díaz, y creamos una valla monumental con todo el lenguaje de las películas de terror clase B de la época, que dice gótico tropical. Nosotros, digamos, de alguna manera Popular de Lujo hizo como la composición básica a partir de collage, que era mucho también como trabajaba Gonzalo, y se lo entregamos a él, y él se encerró con sus hijos en su taller durante, yo creo que no se demoraron más de 2 semanas haciéndolo, y yo creo que se demoró en realidad menos. O sea, yo creo que lo hizo en 3 días, pero Gonzalo es así, Gonzalo es misterioso, o sea, a lo largo y dijo, no, seguimos trabajando, esto es muy complicado, estamos viendo a ver cómo resolvemos estos temas, pero yo creo que lo hizo en 2 tardes.
porque pues él y sus hijos ya, digamos, están tan curtidos en el oficio que sacan esos trabajos así. Y es una obra monumental, gigantesca, que está en algún museo en Francia. Eso ya es propiedad de una colección de arte internacional. Y es bonito, ya también como para terminar esta obra, también cómo se crea una estética también de, así como se creaba como esta iconografía con las fotoagüitas, se crea toda una estética que todos tenemos en la cabeza del cine en los 80s, ¿no? En los 70s y los 80s, a partir como de estas creaciones, ¿no? Y son como estas cosas en los muros y estas cosas donde no habían afiches y todo, entonces es bien bonito esto. Y bueno, entonces también esto me da pie para hablar, ¿no? de la última obra que tenemos para hablar en este diálogo, y es de uno de los maestros del diseño gráfico colombiano que mencionaba Roxana ya, que es Dicken Castro. Bueno, Dicken Castro fue un arquitecto, nacido en Medellín, que estudió arquitectura aquí en la Universidad Nacional de Bogotá, y que perteneció a ese grupo de pioneros del diseño gráfico en Colombia, ¿no? Junto con David Consuegra y más tarde un poco lo que haría en Marta Granados. El interés de Dicken Castro siempre fue un poco como introspectivo hacia lo propio, ¿no? Pues siempre indagó como hacia lo autóctono, en una búsqueda de cómo nos reconocemos los colombianos a través de nuestra propia identidad cultural. Dickens se interesó por un alto aspecto de la cultura colombiana, ¿no? que puede empezar desde las propias raíces precolombinas hasta el folclore y la gráfica popular, ¿no? Que son como pues un amplio, digamos que casi que opuestos, poniéndolas en un contexto global a través de sus obras. Dickens investigó a profundidad todo el arte precolombino, y esto le sirvió un poco como inspiración y referente para crear los logos, unos de los logos que son más queridos y más reconocidos por todos los colombianos, que son como el de Colsubsidio, el de Becol, el de Seguro Social, el de Tecnicaña, el de FES, el del Congreso Eucarístico Internacional. Además de diseñar, yo creo que las monedas más lindas que hemos tenido en el país, que fueron las de 200 y las de 1000 pesos, ¿no? Inspiradas en la cultura quimbaya, la de 200, y en la cultura sinú, las de 1000. Nosotros dentro de la colección del museo tenemos unos diseños que él creó para unas, ¿cómo se llamaban? Estampillas. Entonces él creaba como estos rollos, ¿no? Y a partir de estos rollos es que creaba los diseños, y a partir de estos diseños creó como unas estampillas. En el museo tenemos una gran colección. Asimismo, también se interesó por esa arquitectura en guadua, que es un elemento fundamental en las edificaciones tradicionales y populares del Quindío, y que además conforman y configuran todo ese paisaje cafetero, ¿no? Que vemos como hoy en día. Pero bueno, la obra que nos interesa resaltar hoy es esta pieza que estamos viendo, que rescata la iconografía popular, histórica y cultural colombiana. Se trata de este diseño modular de 16 piezas, en el que Dicken Castro se inspira en esta gráfica que encontramos en los buses escalera, que son más conocidos como las chivas, que de hecho fueron declaradas Patrimonio Cultural del país en 2008. Pues para los que no conocen, o para dar un poco como de contexto, las chivas son estos vehículos, ¿no? que son más bien como adaptados de buses y camiones viejos que se utilizan para trabajar en trocha, que transportan desde personas, mercancías, animales de granja, equipaje, carga, mejor dicho, lo que le quepa. Son típicas en estas zonas rurales colombianas, y han recorrido sobre todo las carreteras de Antioquia y el Viejo Caldas por yo creo que más de un siglo. Se llaman buses escalera porque en la parte trasera cuentan con una escalera que conduce a una plataforma superior, que es donde normalmente llevan todo el equipaje y las mercancías. Los primeros modelos que aparecieron de estas chivas eran muy básicos, y a medida pues del tiempo fueron como engallándolas y modernizándolas, ¿no?
agregándoles, por ejemplo, esta parrilla de portaequipaje. Para esta obra en particular, Dicken Castro tomó como los colores que normalmente predominan en estas chivas, que son el amarillo, el azul y el rojo, y los diseños y los ornamentos un poco como psicotropicales, geométricos, que adornaban como tanto el exterior como la carrocería de las chivas. Yo creo que actualmente las chivas, si pensamos en chivas, eso es hablar como de la zona rural colombiana, de las veredas, de los pueblos, de lo popular, del ingenio, pero también me hace pensar un poco como en ese sentido del progreso, pero también como el olvido del Estado y de la marginalidad y de la escasez. Pues actualmente también son un símbolo del eje cafetero y de Colombia en general. Creo que de hecho estuvo compitiendo contra el sombrero volteado para volverse como un símbolo del país. Y pues yo creo que actualmente han pasado de ser como un transporte público popular a una atracción turística y de entretenimiento, ¿no? Entonces, no sé, Esteban, ¿tú qué nos puedes contar más también sobre este trabajo que han hecho con las chivas y con esta gráfica popular tan característica de esto? No, nada, ya con tu lectura me dejaste sin trabajo. No, muy interesante lo que dijiste. Y pues lo linkeaste con la gráfica popular. Pues mira, básicamente, o sea, la gráfica popular, o lo que llamamos gráfica popular, se compone de muchísimos géneros. En esta conversación de hoy hemos hablado de los paisajes en aerosol que hace Helber, de las vallas monumentales que hace Gonzalo, pero además de eso, pues existen los picos de Barranquilla, los buses hechos en vinilo cortado de Barranquilla también, los murales del Pacífico en Bogotá, los murales de los establecimientos de comida llanera. Bueno, hay una gran variedad de cosas y digamos que pues a eso es que se dedica Popular de Lujo, a tratar de conocerlas todas, documentarlas todas, en lo posible conocer a los responsables de quien las hace. Seguramente no nos va a alcanzar la vida para conocer todo lo que hay que conocer. Y el caso de la decoración de los buses de escalera, digamos, en todo ese contexto, de todos esos géneros que existen en la gráfica popular, es muy interesante porque yo diría que es el que más se ha enaltecido, o sea, el que más... Tú decías hace un momento que fue declarado Patrimonio Nacional, Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que es una práctica popular que empezó como todas las prácticas populares, digamos, de manos de artesanos alrededor de un oficio, y fue ganando un terreno hasta llegar a convertirse pues en una gráfica que muchos dirán que es sinónimo de Colombia, es decir, totalmente desnaturalizada. O sea, fue una cosa que empezó como un recurso gráfico para decorar buses, algo tan vulgar como eso, y ya vemos cómo existen una de las artesanías más famosas y diría que estereotípicas de lo que es colombiano es la chivita hecha en barro, completamente decorada con todos sus colorcitos. Incluso hemos visto como, por ejemplo, campañas de Aguardiente Néctar han tomado los motivos de los buses escalera para crear campañas publicitarias. En fin, digamos, eso de que una expresión popular haga toda esa trayectoria hasta convertirse en eso, tiene tanto de bueno como de malo, porque también de alguna manera lo que ha pasado pues con la estética de los buses escalera es que se ha prostituido muchísimo. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, las chivas rumberas que circulan por las calles de Bogotá, en la mayoría de los casos son reproducciones groseras de lo que hacen los artesanos. En su mayoría no están hechas ni siquiera a mano, sino que son pintadas en plotter, sino que son plotters impresos y pegados. En muchos casos son cosas hechas a la carrera que tratan de evocar la verdadera estética, digamos, de estos buses de escalera. Pero digamos que es interesante porque todos los géneros de la gráfica popular, pues digamos que es la que ha tenido más visibilidad y ha sido más abrazada, digamos, por varios niveles en que yo veo una relación entre entre esta obra de Dicken y lo que hace Popular de Lujo. Pero creo que todas son
secundarias o accesorias a la principal, que es decir, bueno, ¿de dónde sale originalmente esta expresión visual? Y nosotros, digamos, tuvimos la suerte hace unos años casi que de llegar hasta uno de sus principales exponentes. La historia del bus escalera, digamos, empieza en Medellín, cuando a principios de siglo se empezaron a traer desarmados unos camiones que se fabricaban en Estados Unidos, se traían desarmados, se traían por barco, después se trepaban en mulas y después casi que intuitivamente o tratando de seguir unos manuales la gente los armaba. Los empresarios los armaban, pero una cosa bien interesante es que esos camiones no venían con carrocería, lo que hacían era que compraban el chasis. Entonces compraban el chasis, lo importaban, lo armaban. Y aquí se empezó a crear toda una industria alrededor del diseño de las carrocerías. Entonces empezaron a prosperar estos talleres de carrocerías para lo que posteriormente se llamaría buses escalera. En un principio, los buses, hubo una regulación hacia mediados del siglo XX que decían que los buses tenían que tener unas franjas de color para distinguir las diferentes empresas o las diferentes líneas que operaban en las distintas rutas. Entonces, originalmente, cuando uno mira los primeros buses escaleras, tenían simplemente franjas de color, a veces tenían por detrás una publicidad de algún producto en particular, chocolate Corona, ese tipo de cosas, y adelante pues el destino hacia donde iban. Los primeros buses escalera hacían el trayecto entre el centro de Medellín y el poblado. Hace unos años conocimos a Alejandro Serna. Conocimos a Alejandro Serna hijo. Alejandro Serna es hijo de Alejandro Serna padre, que es uno de los... Él ya murió hace unos 10 años tal vez, y es uno de los principales pintores de buses escaleras que hubo en Colombia. Ellos son de Andes, Antioquia. Alejandro hijo nació, digamos, en Medellín técnicamente, pero hoy en día vive en Andes y se considera andino. Y es interesantísimo por muchas razones el surgimiento de esta estética. O sea, ¿qué pasó para que de unos buses que simplemente estaban decorados con franjas surgiera esta estética tan singular, tan poderosa y tan original, que hoy casi que es, como decía hace un momento, sinónimo de Colombia? Entonces, pues muy brevemente te voy a contar lo que Alejandro hijo nos ha contado sobre esa historia, porque además es muy interesante porque se conecta con lo que tú nos dijiste que era pues el punto, digamos, de esta serie de obras que estamos viendo, que es hablar del tema de los oficios. Llegaron esos chasis, alrededor de esos chasis surgen estos talleres de construcción de carrocerías, y estos son talleres, digamos, muy, muy complejos porque intervienen muchos oficios. Está la forja, está la mecánica, está el carpintero. Y al final de todo esto, digamos, viene la labor del pintor, que en un principio pues, era simplemente pintar estas franjas de pintura. Alejandro cuenta que la familia, hay una familia que es la familia Pavón de Medellín, que fue la que se ha llegado a rastrear, que fue la primera que empezó a hacer una decoración que puede ser el antecedente de lo que conocemos hoy como la estética de los buses escaleras. Empezó a pintar unos rombos y unas culebritas y unos arabescos. Una teoría dice que eso estaba inspirado en la estética de los libaneses que llegaron a Colombia, y muchos de ellos que llegaron a Medellín y que decoraban los zócalos de las casas. También otra teoría dice que los buses escaleras muchas veces lo que trataban de hacer era emular, estamos en los albores, digamos, de los automóviles, entonces lo que hacían era simular los ferrocarriles, cómo funcionaban los ferrocarriles. Por eso en muchos casos no tienen puertas, sino que son esta especie de bancas transversales que van de lado a lado. En fin, el padre de Alejandro, su historia personal es una maravilla, eso da casi que para una película. Simplemente para contarte dos imágenes que me parecen absolutamente hermosas y que hablan mucho de la labor del pintor callejero. Quédate con estas. Los primeros pinceles, el papá de Alejandro quedó huérfano muy pronto,
se fue a Medellín a trabajar en la calle, trabajó con un pintor que se llamaba El Niño Pintor, pero un señor como de 70 años, gordo y grosero, pero se llamaba el Niño Pintor. En algún momento se peleó con el Niño Pintor, el Niño Pintor lo echó del taller. El hijo de Alejandro pues era un niño en ese entonces, vivía amparado, protegido por las prostitutas de Barrio Triste, y cuando llegó y le contó a las prostitutas que el Niño Pintor lo había sacado a patadas del taller, ellas hicieron una vaca entre ellas y le compraron sus primeros pinceles y sus primeros materiales de pintura, con los cuales él empezó a ofrecer sus servicios en la calle, y le fue tan bien que la gente le decía: usted sí es el verdadero Niño Pintor. Entonces, de alguna manera le salió el tiro por la culata al que era en ese entonces pues el gran dueño del negocio de la gráfica en el centro de Medellín. Y la otra imagen que a mí me parece tremenda es, pues tradicionalmente el trabajo del pintor callejero ha sido muy mal pagado. Y una imagen que a mí no se me sale de la cabeza es cuando Alejandro Hijo cuenta que su papá volvió a Andes a vivir, a trabajar, y durante los primeros años era un huérfano que estaba volviendo a su pueblo natal, no conocía a nadie allá, y durante los primeros años de vida lo que hacía era que dormía dentro de las criptas del cementerio de Andes. Tenía un compañero que era un embolador de zapatos y por las noches se metían a dormir en las criptas. Entonces, pues creo que solamente esas dos estampas ya nos dan una idea de lo duro y de lo desafiante que es el oficio de estos señores, y de dónde viene, o sea, de dónde viene esa gráfica popular pues tan celebrada de las buses escaleras y de las chivas. O sea, yo creo que rara vez la gente se pone a pensar en ese tipo de cosas o conoce, digamos, esas historias que están detrás de eso. Bueno, el caso es que Alejandro padre cayó en Andes en uno de estos talleres de carrocerías, y el dueño del taller, cuando estuvo lista uno de estos buses, le dijo: hágale, píntelo. Y la gente le decía: pero usted le va a encargar a este borrachín una obra, una chiva. Y él dijo: son mis buses escaleras, yo hago con ellas lo que se me da la gana y yo confío en este tipo. Y al parecer, pues cuenta Alejandro, le quedó tan bien que a eso siguió la siguiente, y se convirtió, digamos, en el gran pintor de buses escaleras del suroeste antioqueño. Y es muy interesante porque él está muy conectado al surgimiento de esta estética. Se supone que hasta que Alejandro no empezó a trabajar esta estética, no era tan clara como la conocemos hoy en día. Era mucho más simple, era mucho más elemental. Alejandro se inventó, por ejemplo, unos compases para pintar en compás, para pintar con pincel con compás. O sea, no olvidemos que los buses de escaleras se pintan cuando ya están armados. Es decir, ellos tienen que pintar como pintaría uno un mural. Además, en muchos casos, al rayo del sol. Ellos no tienen un taller propio, sino que pintan dentro de los mismos talleres. Entonces, él empezó a desarrollar estas herramientas. También se inventó una especie de regleta para que las líneas le quedaran rectas, hechas con pincel. Y en realidad, lo que cuenta Alejandro Hijo es que, por lo menos en las obras de su padre, no había mucha planeación. Esto es una especie de estética que va surgiendo en la medida en que se va haciendo. Es casi que un flujo inconsciente, un flujo geométrico inconsciente. O sea, pintan un círculo, el círculo se cruza con una línea, y en esas intersecciones eso da lugar a otras cositas donde se hacen unas estrellas que se convierten en el centro del siguiente círculo. Se parece un poco a esa cosa terapéutica que existe con las mandalas. También es interesante que un panel no es exactamente igual a otro, sino que son piezas únicas de alguna manera, son casi que como copitos de nieve. Si uno mira un poco en detalle la estética de las chivas, pues son como pequeñas cosas geométricas fractales, y ninguna es exactamente igual a la otra. Después su hijo, que durante mucho tiempo quiso dedicarse a otra cosa, se dedicó a la producción de televisión y fue camarógrafo y se fue para Medellín. Se dio cuenta del valor de este oficio de su papá, del cual de alguna manera había renegado, y se volvió a Andes a pasar los últimos años de vida con su padre,
y aprender el oficio. Él cuenta, Alejandro hijo, cuenta que en una de sus aventuras en Medellín, cuando ahorró suficiente plata, quiso entrar a la Escuela de Bellas Artes, y el decano de la Escuela de Bellas Artes, que seguramente pues estaba informado sobre estas expresiones populares gráficas, se enteró que él era el hijo de Alejandro Serna de antes y le dijo, pero ¿usted qué está haciendo acá? Usted no necesita aprender nada, yo no tengo nada que enseñarle en la universidad, usted tiene el papá en su casa y usted lo está desperdiciando. Mi nombre, Alejandro Serna, artista visual, pintor y decorador de los camiones de escalera, conocidos en Colombia como Chivas, hijo del maestro Alejandro Serna, también muy conocido a nivel nacional e internacional como el Picasso de los camiones de escalera. Ha sido algo muy lindo, algo muy bacano el poder continuar con ese legado. Mi papá muere en el 2010 y mi hermano y yo continuamos con ese legado. Esta es una de mis obras de un camión de escalera. Esto es una lata que le quitaron porque se dañó, porque se torció, y yo la rescaté. Y esta es una de mis obras en un camión de escalera. Y yo continúo ahorita en cuarentena creando arte desde casa, llevando este arte, yo he venido llevando este arte a otros soportes, entonces aproveché para hacerlo todavía mucho más ahorita en cuarentena, soportes como mesas, sillas, taburetes, pintando cuadros con diseños geométricos, con nombres, haciéndole pues esta apología y llevando todo este trabajo de la geometría plana en los colores y poniendo toda mi alma, porque soy un apasionado de esto y este es mi estilo de vida, esto es lo que me mueve, esto es lo que yo vivo, esto es lo que yo gozo, esto es mi pasión, yo me apasiono mucho hablando de esto. Un abrazo y las mejores energías. Y Alejo cuenta que el hecho de que un decano de Bellas Artes le dijera eso le hizo pues casi que una explosión en la cabeza y dijo, de acuerdo, yo me tengo que devolver para el pueblo. Se volvió al pueblo y se convirtió en el heredero, digamos, de todo ese legado de su padre. Y hoy en día Alejandro hijo sigue activo, sigue trabajando, sigue haciendo buses de escalera y también de alguna manera pues se ha convertido en el salvaguarda de esa obra pues legendaria de su papá. Ese, digamos, pues es el plano más obvio de relación que yo le veo a esta obra de Dickens con lo que investiga Popular de Lujo, pero pues hay una segunda, ya para terminar, o sea, no me quiero alargar acá, y es que Dickens de alguna manera me parece que hizo en su momento lo que Popular de Lujo está tratando de hacer ahorita, y lo que muchos otros diseñadores gráficos han hecho, o sea, lo que hizo David Consuegra también en su momento, lo que hizo Carlos Duque también ahorita como mencionaba Roxy, y es mirar, digamos, a la producción gráfica que ocurre en los márgenes de las universidades. Yo creo que de alguna manera, o sea, si un extraterrestre viniera y mirara nuestras calles y nuestra cotidianidad de nuestras ciudades, diría, no, pues el diseño colombiano es el diseño que producen estos señores, que produce Alejandro Serna, que produce Gonzalo Díaz, que produce Helber Ney, y a menudo lo que sucede es lo contrario. Se piensa, bueno, ¿cómo es el diseño gráfico colombiano? Y se mira a las agencias de publicidad, a las facultades de diseño. Y creo que lo que hizo muy bien Dickens y todos estos, digamos, prohombres de la gráfica colombiana de los que hemos hablado hoy, es que son conscientes de la deuda que tenemos nosotros con los artesanos, con los pintores, con los muralistas, con los decoradores de buses que nunca fueron a una universidad, que en muchos casos aprendieron de una manera completamente autodidacta. O sea, la verdadera piel, digamos, de nuestras ciudades, el telón de fondo de lo que ha sido la vida de todos nosotros los que estamos en esta conversación de Zoom, han sido sobre todo las obras de estos señores. Entonces creo que el verdadero diseño colombiano en realidad pues es lo que producen los autores de la llamada gráfica popular. Y Dickens, una cosa muy importante que él tiene es que Dickens era arquitecto. Yo seguramente hubiera estudiado diseño gráfico en su época si esa profesión hubiera existido. Él era arquitecto, pero además él estudió antropología social. Entonces él tenía una conciencia muy clara de
Es decir, él tenía una formación en humanidades y eso está reflejado en mucho de su trabajo. Y eso es algo en lo que creo que también nos parecemos, se parece el caso de Dickens con el trabajo de Popular de Lujo. O sea, nosotros hemos tratado de explicar cómo el diseño gráfico no es solamente una herramienta para comunicar, para vender, para publicitar un producto y un servicio, sino que la mirada de los diseñadores gráficos sobre un objeto de estudio casi que se puede convertir en una herramienta de las humanidades. Hay una frase que encontré leyendo sobre Dickens para prepararme sobre esto que me parece que lo dice de una manera muy sencilla y muy clara. Dice, a los diseñadores actuales les falta una gran instrucción en humanidades, un bagaje de imágenes que les permita absorber la cultura. Por eso me encanta viajar, para enriquecerme con todo lo que encuentro en cualquier parte a la que voy. Ellos tienen que aprender a observar. Parece que al salir del bachillerato, la televisión, bueno, podríamos hablar hoy en día de la pantallita de internet, parece que al salir del bachillerato, la televisión les ha arrebatado el arte de la observación. Han olvidado ver la pantalla gigante del mundo entero. Se limitan a una pantallita. No quiero decir que la televisión sea mala, pero los enfrenta a influencias exóticas, extranjeras, que no tienen nada que ver con ellos, cuando aún no se han dejado afectar de lo propio. Entonces, pues me parece muy linda y muy potente, digamos, esa convicción que había detrás de lo que Dickens hacía. Y Dickens es muy claro cuando hizo esta obra que tienen ustedes en el museo son unas series, unas laminitas independientes hechas pues impresas de la manera pues convencional, digamos, que uno puede organizar de cualquier manera, pero hay un texto muy interesante en el que Dickens presenta su obra que dice, yo no tengo aquí ninguna intención artística, o sea, simplemente quiero hacer notar que esto existe y que es bellísimo y que nos puede dar señas sobre la verdadera identidad nacional. Algo que para cerrar me parecía interesante de lo que hizo Dickens es que él mira con respeto a esa gráfica de los buses escalera, o sea, él no está tratando de apropiarse de eso de una manera grosera, él claramente lo que está haciendo es tomando unas fotografías, geometrizando todo, en buena medida lo que está haciendo es una reinterpretación de eso, una propuesta personal a partir de una cosa que vio y que documentó y que valora, pero digamos que se da, digamos, o sea, se toma el tiempo de aclarar de dónde viene eso, cuál es su posición respecto a eso y decir que él simplemente ni siquiera está llevando esto a la categoría de arte. Hoy en día esto está en un museo de arte moderno, pero él en su momento lo hizo como un proyecto para un salón de artes gráficas. Digamos que él no se las está dando de ínfulas de artista al apropiarse de esto. Y esto pues se parece mucho a lo que muchos artistas y diseñadores gráficos contemporáneos hacen, también retomando elementos de la gráfica popular y incorporándolo en sus propias creaciones. Esta fue la manera en que Dickens Castro en 1983, con la educación que tenía, lo hizo, pero hoy en día pues podemos encontrar múltiples ejemplos, unos mejores que otros, unos más respetuosos que otros, de gente, de diseñadores gráficos formados en universidades que toman elementos de la gráfica popular y lo incorporan en sus obras. Yo creo que pues, los mejores son aquellos que van con mayor profundidad a aquello de lo cual beben y entienden de qué está hecho, cómo está hecho, quién lo hizo, y no simplemente pues, los que remedan y hacen collages con las cosas que se encuentran en la calle. Entonces creo que pues, ese puente, digamos, entre el mundo del diseño que está fuera de la academia y el mundo que está dentro de la academia es muy interesante, ya sea porque suceden ese tipo de cosas o porque suceden cosas como la que tú estás haciendo o como la que hemos tenido la oportunidad de hacer a través de museos y entidades culturales, que es traer a esas personas que hacen esos oficios, que durante mucho tiempo lo han hecho, que son los dueños en realidad de esta estética, de este arte, y ponerlos a hablar en primera persona de cara a la gente, no hablar a través de ellos ni hablar por ellos, sino que sean ellos los que nos cuenten. Entonces, Y claro, y creo que una de las misiones más importantes que tiene el museo es esa, ¿no? Como abrir el espacio y democratizar el espacio para que todas esas expresiones artísticas, todas las comunidades, pues todas las personas como
independientemente pues del arte o del no arte que realicen, tengan como cabida y participación en un escenario artístico como es el mambo. No sé, Juan o Roxana, si quieran concluir con algo antes de finalizar la charla. Pues yo quería, conectando con lo que dijo Esteban, que Popular de Lujo siempre ha estado más como una plataforma para mostrar ese trabajo, más que intervenirlo. Nosotros en las publicaciones que hemos hecho o en las piezas que hemos hecho, siempre hemos traído la gráfica popular sin tocar, sin modificar, sin trastornar, sin intervenir, porque una reflexión que hemos hecho desde siempre es: la gráfica popular es perfecta como es, no necesita de nuestro supuesto saber de diseño gráfico para actualizarla o mejorarla o pulirla, no necesita pulirse de nada. Entonces, el papel nuestro, el que hemos cumplido, ha sido siempre demostrarla tal cual es, resaltando que son los autores los que la producen, que son ellos realmente los autores y que son ellos quienes tienen, digamos, como la palabra para hablar de esos elementos gráficos. Y nosotros simplemente somos como un conector con esa ventana un poco más pública de Internet o de los espacios a los que nos han invitado. Roxy está en mute. Perdón. Para hacer y conectar con lo que estaban diciendo Juan y tú, Herman y Teban. Diría que a nosotros nos interesan mucho esas conversaciones de un lado y del otro, sobre todo como las intersecciones que se dan. O sea, como ni buscar romantizar una práctica, ¿sí?, que es la gráfica popular, ni satanizar en el otro extremo el diseño de estudio, el diseño de academia, sino todo lo contrario, o sea, como entender que una cosa se alimenta a la otra, o sea, de la manera respetuosa en que Dicken pudo observar y dar cuenta y dar crédito del trabajo que estaba presentando, pues de la misma manera entender que los artistas populares, que los pintores populares se han alimentado también de otras fuentes, de muchas fuentes que compartimos. Es decir, como que aquí lo que hay son como circuitos ¿no?, de hibridación, de comunicación, de intercambios, y creo que ahí es donde estamos pues parados nosotros también, como en el medio. Bueno, pues Esteban, Roxana y Juan, muchas gracias por haber hecho parte de este conversatorio. Esperamos poderlos tener pronto dentro del museo cuando esto normalice. Agradecer también a Arbo, que nos dio también este espacio para poder crear estos diálogos y estas conexiones con los proyectos que ustedes están manejando. Entonces, nada, pues muchas gracias. Espero que les vaya muy bien y espero poder seguir continuando trabajando con ustedes y siguiendo con estas conversaciones tan interesantes que seguro nos darán pie para hablar y hablar horas y días enteros. No, muchas gracias. Mil gracias. Mil gracias. Bueno, que estén muy bien entonces. Un abrazo y buen día. Chao, cuídate. Chao.